Gloria al Señor, hermanos. No se me sienten. Vamos a abrir nuestras Biblias, a ver si nuestros hermanos ahí nos tienen, pero si no, busquemos en Isaías, en el capítulo 40, el versículo 29, vamos a leer del 29 al 31. Si tienen ahí la palabra. Vamos a hacer la lectura unidos. Dice su palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora les invito a que vayamos al Salmo 92:10. Si la tenemos, la leemos. Dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y pues hemos leído la palabra. El Señor nos aumentará las fuerzas como el búfalo, y también, ¿verdad?, el Señor nos dará esas nuevas fuerzas, dice, para levantar las alas como las águilas. Amén. Y bueno, yo he titulado esto, creo que no lo han podido poner, no sé, ¿sí se ve? Perdón, de todos modos lo tengo aquí. Puse renovados para vivir. Hemos estado viendo en los estudios con nuestro pastor el cerrar bien, ¿verdad? Hemos estado viendo cada uno de los estudios cómo teníamos que cerrar bien nuestro año, quitando algunas cosas, sacando pues muchas cosas que tenemos por ahí, las necesidades, todo lo que tenemos. Pero muchas ocasiones todas esas cosas nos van como que menguando, nos van como que cansando, nos van agobiando, aunque tal vez oremos, le pidamos al Señor, pero como que de repente yo creo que a muchos nos ha pasado que sentimos que se nos bajan las fuerzas, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nos renovemos. Él quiere darnos esa transformación, y el ser renovado es volver algo a su primer estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido, sustituir una cosa pues vieja por otra nueva de la misma clase. También significa dar nueva energía, transformarlo, es sinónimo de restauración, rehabilitación, reconstrucción, de remozar, reanudar, retomar, reprender y proseguir. El que nosotros nos renovemos, podemos tener pues esas nuevas fuerzas para retomar las cosas, para proseguir, para restaurar o rehabilitarnos, y también volver a ese estado primero. Todos los que estamos aquí pues hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, y probablemente haya alguien que no, pero cuando venimos al Señor, Él nos restaura, Él nos da esa nueva vida, nos da ese cambio en nuestras vidas. Pero bueno, con el paso del tiempo y en esos procesos que tenemos, pues se va menguando esas fuerzas, y Dios quiere que nosotros tengamos esas fuerzas para ser renovados. Si no nos renovamos, pues nos vamos a ir quedando, ¿verdad? Y en esta mañana quiero tomar como ejemplo dos animales que la Biblia menciona, que es el águila y el búfalo. Tienen muchas características, pero solamente vamos a tomar algunas de esas características en comparación para nosotros como nuestra vida como cristianos. Y aquí tenemos algunas características del águila, y dice que se considera la reina de todas las aves. Es excelente cazadora, vuela más alto que cualquier ave,
construyen sus nidos en lo alto de las montañas, tienen una vista potente, pueden vivir entre 20 y 30 años, se renueva para poder vivir 30 años más, es un símbolo de excelencia y es utilizado en escudos y estandartes. Hasta nuestra bandera nacional tiene ahí el águila, y en todos los ejércitos y todas las fuerzas, ahora sí de militares, tienen como emblema el águila. Entonces es un símbolo de excelencia. El águila lo toman las personas como ese símbolo de excelencia, y pues cada uno de nosotros necesitamos, ¿verdad?, tener pues esa excelencia. ¿Cómo nos podemos comparar, o la Biblia por qué toma como ejemplo es el águila? Como cristianos nosotros debemos de hacer las cosas con excelencia. Si el águila está en las insignias, está en muchas banderas, es por esa excelencia, la toman como algo importante. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar en esos lugares de excelencia, y esa excelencia nos va a llevar a hacer las cosas bien o mucho mejor. Entonces en esa excelencia entra el ordenar nuestras vidas, el tener mayordomía sobre lo que Dios nos ha dado, el conquistar o establecer metas. Debemos ser la luz, y ahorita vamos a ir a esta cita. Entonces, si nosotros debemos de ser esas personas de excelencia, esa luz, necesitamos tener esa renovación en cada una de nuestras vidas. Yo les decía a los hermanos del estudio, esa renovación no es cada año, como muchas personas hacen, ya viene fin de año y ya va, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué no hice? ¿Y qué voy a hacer? No, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que renovarnos todos los días. Todos los días debe haber esa renovación en nuestras vidas. ¿Para qué? Pues para que podamos cumplir con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos ahí a la palabra, si me apoyan, en Deuteronomio 28:13. Y dice ahí: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. La palabra del Señor nos dice que Él nos pondrá por cabeza y no cola. No quiere decir que vamos a ser más de los demás en el aspecto de que yo soy mejor o tú eres menos que yo, no, sino en esa posición de excelencia. Yo voy a amar con excelencia a esa persona, yo voy a ayudar, yo voy a hacer mi trabajo con excelencia, yo voy a cocinar en casa con excelencia, yo voy a hacer mis quehaceres con excelencia, yo voy a hacer mi trabajo, a cuidar mis hijos con esa excelencia que Dios quiere, porque eso entra en ese orden de nuestras vidas. Si queremos una vida ordenada, tenemos que hacer las cosas con cuidado y, como dice la palabra, hacerlas para el Señor, ¿verdad? No para el hombre. Entonces necesitamos tener también ese control, esa mayordomía. Por eso el Señor nos dice que nos va a poner por cabeza, mayordomía en lo que Él nos da. Dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si el Señor nos da algo, hay que cuidarlo. Si el Señor nos provee económicamente, hay que aprender a administrarlo. ¿Por qué? Porque son cosas que el Señor nos está dando y que nosotros debemos de cuidar. ¿Para qué? Bueno, pues para que Él nos siga proveyendo y bendiciendo. Y como dice aquí la palabra, que debemos de guardar, ¿verdad?, y cumplir los mandamientos. Es necesario que cumplamos la palabra para que podamos estar por cabeza. Probablemente a veces haya situaciones que nos sintamos menos o que sintamos que no nos estén tomando en cuenta, hermanos, pero cuando nosotros estamos en esa obediencia y cumplimos los mandamientos, el Señor se encarga de ponernos en el lugar
que nos corresponde. Nosotros no tenemos que andar peleando, diciendo, oye, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no me tomas en cuenta? ¿Por qué? Porque el que ve los corazones es el Señor, y Él es el que nos pone en ese lugar. Y en esa excelencia, quien nos ha dado esa excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Esa muerte en la cruz y esa sangre que Él derramó nos dio el perdón, nos ha vivificado y nos ha valorizado. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús, el Señor nos ha transformado, y por medio de esa sangre Él nos ha dado un valor, y ese valor es su sangre preciosa que derramó en la cruz. Pero cuando nosotros, hermanos, no obedecemos y no guardamos los mandamientos, estamos desvalorizando lo que Dios hizo en esa cruz. Entonces es importante que si nosotros queremos ser de excelencia, tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y tenerlo siempre presente para dar y ser esa luz en medio de las tinieblas. La palabra de Dios en Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene esa buena voluntad, y en los estudios lo veíamos. La voluntad del Señor es buena para con nosotros. Pero ¿qué pasa? Si no guardamos esos mandamientos, si no los obedecemos, entonces nos va a costar mucho ser esa luz y poder tener, conquistar, el poder alcanzar esas metas. Hay mucha gente que se pone metas y no las alcanza, y creo que muchos de nosotros sí hemos experimentado como cristianos ponernos una meta, la ponemos en el Señor y alcanzamos esa meta. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel y Él está ahí con nosotros para bendecirnos. Ahora, dentro de esas características que tiene el águila, ¿qué necesitamos nosotros para que podamos ser renovados? El águila, hermanos, les decía que para que ella vive entre 30 y 40 años, y en cautiverio puede vivir hasta 50 años y no más, es su periodo. Pero el águila debe de sufrir una renovación en esos 30 y 40 años que llega. ¿Por qué? Sus plumas se empiezan a hacer pues más pesadas. El pico es más grande, que le puede llegar al pecho, y sus uñas o garras, ¿verdad?, se hacen más grandes, y ya ella también se le hace muy difícil cazar. Entonces llega un momento que el águila, al no poder tener pues esa habilidad para volar o para cazar, el águila entra como en una depresión en ocasiones y se va pues al suelo, y muchas veces se juntan muchas de las águilas que están en ese sentir de que no pueden volar, no pueden cazar. Pero yo leía que las águilas más jóvenes vuelan alrededor de ellas, dándoles pedacitos de comida para que ellas vuelvan a agarrar un poco de energía, y entonces el águila pueda volar y pueda buscar un lugar en lo alto para ahí sufrir ese proceso de renovación. Y en ese proceso de renovación el águila pierde el pico, pierde sus uñas, y cuando el pico nuevo sale, el águila empieza a quitarse todas las plumas. Imagínense, es algo doloroso. A veces tenemos procesos, ¿verdad?, luchas, pruebas, que viene el dolor a nuestro corazón, y también hay cosas que nos cuesta mucho quitarlas. Pero el águila, con todo el dolor, ¿por qué? Porque ella quiere vivir, quiere esos 30 años más de vida, y empieza a quitarse todo el plumaje, queda sin nada de plumas. Este proceso dura aproximadamente 150 días, pero ese tiempo
ella va a poder recuperar ese plumaje para poder volar otra vez, va a poder tener un nuevo pico para poder comer y esas uñas para poder tomar a la presa, pero necesita pasar ese proceso. Pero en ese proceso, ¿qué es lo que pues a nosotros nos enseña? En ese proceso, ella, para ser renovada, o nosotros, ¿qué necesitamos para ser renovados? Es volar a lo alto de la montaña y construir, dice ahí, que ella construya ahí su nido sobre la roca en lugares inaccesibles. O sea que se va a lo más alto para estar protegida, para que nadie más pueda dañarla en ese proceso que ella está pues débil, pero se va a la roca. ¿Y quién es la roca, hermanos, para nosotros? Cristo, ¿verdad? Él es la roca para cada una de nuestras vidas. El Señor es el que nos va a sostener en esos momentos de dificultad. El Señor es el que nos va a sostener en esos momentos difíciles, pero tenemos que estar firmes en la roca y si sentimos que nos estamos tambaleando, tenemos que subir a esa montaña, tenemos que subir a esa roca que es nuestro Señor. Si me ponen ahí la cita, Job 39, 27 y 28. ¿Algún hermano que quiera ayudarme a leerla en voz fuerte? Amén. Dice que se remonta el águila. Ella se remonta hasta lo más alto, ¿verdad? Para poner su nido, para poder estar ahí protegida, resguardada. Incluso cuando tiene sus polluelos, también están hasta arriba. ¿Para qué? Pues para proteger a sus polluelos. El siguiente, hermano. Amén. Dice que ella habita y mora en la peña. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer para renovarnos? Habitar y morar en esa roca que es Cristo Jesús. Que en medio de la circunstancia, en medio de ese dolor, en medio de esa necesidad, de esa angustia, yo pueda recordar que la roca es Cristo, que yo estoy ahí habitando y que Él entonces me dará esas nuevas fuerzas para seguir adelante. La siguiente cita, hermano. ¿Alguien fuerte? Que no les dé pena. Amén. Muchas veces nosotros hemos leído esta parte de la Biblia, ¿verdad? Que un hombre construye sobre la arena, otro sobre la roca. Vienen los vientos, las tempestades, pero el que construyó en la arena, todo se desvaneció. Pero el que construye en la roca está firme y se le llama una persona prudente. Una persona que piensa bien dónde va a ser su simiente, dónde va a habitar, dónde va a morar. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, nuestra roca es Cristo y por lo tanto ahí tenemos que habitar, ahí tenemos que morar. ¿Para qué? Para que el Señor nos ayude en esos momentos de dificultad a tener esas fuerzas y podamos nosotros ser rehabilitados, restituidos y seguir volando para alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y el Salmo 91, que muchos lo conocemos, ¿verdad? Y lo repetimos, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando nosotros estamos en esa roca, estamos habitando al abrigo del Altísimo. Así como el águila se va hasta la montaña y cuida o busca ese lugar donde ella va a estar protegida, así nosotros, hermanos, para tener esas fuerzas,
para poder volver a levantar ese vuelo y poder seguir avanzando, necesitamos estar debajo del abrigo del Altísimo. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando nuestra vida está fundamentada en la roca que es Jesucristo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente y viviremos en un sitio inaccesible, porque hemos construido sobre la roca inmovible. Cuando nosotros construimos ahí y habitamos, estamos en la roca y estamos en un sitio inaccesible. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda, el Señor nos protege y estamos sobre la roca que es inconmovible. El Señor no se mueve, el Señor no cambia. Él es Dios todopoderoso que tiene el poder para guardarnos, que tiene el poder para estar con nosotros y para levantarnos, para que nosotros sigamos avanzando en ese propósito. Amén. ¿Qué otra característica tiene el águila? El águila tiene una visión amplificada. El águila puede ver casi a 2 kilómetros su presa, y tiene otra cualidad, que la presa no la alcanza a ver y ella va directo y la toma por sorpresa. Entonces nosotros, cuando tenemos una visión amplificada, podemos ver cosas que otros no ven. El Espíritu Santo se encargará de instruirnos en el camino por donde debemos andar. Cuando nosotros estamos en la roca, cuando nosotros le pedimos al Señor que Él nos ayude, entonces nosotros podremos ir teniendo esa visión del Espíritu Santo. Yo creo que a muchos nos ha pasado que de repente vamos a hacer algo y nos dice no, eso no es, y cuando obedecemos pues todo sale bien. Pero cuando de repente oímos eso no lo hagas así, o no te muevas para acá, no hagas esto, y no hacemos caso, pasa algo. Entonces, cuando nosotros estamos en esa roca, el Espíritu Santo va a estar ahí para guiarnos, dirigirnos, y vamos a tener esa visión. Por ahí a veces dicen el sexto sentido, pero no es que haya un sexto sentido, sino que el Espíritu Santo da esa visión para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo para que podamos ver lo que Dios quiere para nuestras vidas y hacia dónde vamos a ir. Si me ayudan con el versículo Proverbios 22:3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En ocasiones sabemos que hay cosas que no nos convienen, hay lugares donde no debemos de estar. Por eso dice el avisado, o sea, quien sabe, quien entiende. Yo no puedo estar en este lugar porque no me está dando una edificación. Yo no puedo estar escuchando esto porque no me trae una edificación, o no puedo estar tomando esto porque no me trae una edificación. Entonces, el ser avisado es que nosotros estemos alerta de las cosas que no me están haciendo bien, que no me están ayudando, para tener esa renovación día a día. Entonces necesitamos ser, como dice la palabra, avisados, estar pendientes de lo que está a nuestro alrededor y que nosotros podamos seguir avanzando y no quedarnos, porque muchas veces por detenernos en tal vez conservar un círculo de amigos o el tener ciertas relaciones, y porque ellos lo hacen yo también, entonces eso nos va a ir deteniendo en el camino y nos va a ir quitando las fuerzas para volar, y cuando venga el momento de la tempestad, pues por eso tambaleamos y a veces dudamos de que Dios está ahí. Pero cuando estamos pendientes de nuestro alrededor, lo que sí debo hacer, lo que no debo hacer, por eso leíamos al principio, cumplir los mandamientos. Si yo lo estoy haciendo, el Señor me va a dar su guía con su Espíritu. Entonces tenemos que, así como el águila, tener esa visión, nosotros visualizar. A veces los adolescentes nos pasa, yo fui adolescente, también estuve
como 30 años con adolescentes dándoles clase, y de repente decía: maestra, es que mi mamá me regaña, pero cuando yo voy a salir mi mamá me dice no vayas por esto otro. Y yo les decía a los niños: obedece a tu mamá. No es que no querramos dejarles salir o ir, pero muchas ocasiones hay situaciones donde no deben de ir. ¿Por qué? Porque como madres pues sentimos, o el Espíritu Santo nos dice: ¿sabes qué? No. Entonces tenemos que a veces poner ciertos límites, y no es porque uno sea malo, sino que simplemente los hijos deben de estar sujetos a lo que los padres estén externando y obedeciendo. ¿Por qué? Porque ahí hay bendición también, la palabra de Dios nos dice. Entonces, otra característica es renovar las alas. Si vamos ahí a 2 de Corintios 4:16, si alguien me quiere ayudar a leerla fuerte. Amén. El águila, les decía, se arranca esas plumas que le pesan. Entonces nosotros tenemos que renovarnos, tenemos que estar en esa constante renovación, de ir quitando todas aquellas cosas que nos están afectando en nuestras vidas, y tenemos que renovarnos todos los días. No es cada semana cuando venimos a la iglesia, sino es todos los días ahí en casa. ¿Para qué? Pues para tener esa fuerza, tener esa energía de seguir avanzando, y que aunque vengan las corrientes fuertes, las tempestades, yo pueda estar firme en la roca y pueda yo seguir avanzando. Entonces, así como las alas se les van deteriorando a las águilas, y si ellas no toman la decisión de perder todo ese plumaje y pasar ese proceso, ellas tienden a morir, mueren. Pero entonces el águila debe de tomar la decisión, y en ocasiones hay situaciones y procesos que pasamos que nos llevan tal vez hasta la lona, ¿verdad? Nos sentimos completamente mal, y sabemos que Dios está ahí, y nos hincamos a orar, y Dios nos empieza a dar esa fuerza. Pero hay quienes se dejan por completo, y es cuando se apartan del Señor o dejan de creer, porque dicen: es que Dios no me escucha, Dios no me habla. Pero no es así. Muchas veces tenemos nosotros que tomar esa determinación de ir a esa roca, de buscarla. ¿Para qué? Para estar firmes y que Dios nos pueda ayudar. Entonces el águila toma la decisión de vivir 30 años más. Es importante que nosotros tomemos todos los días la decisión dónde queremos vivir, y sabemos que vamos a vivir por la eternidad. No son 30 años más, vamos a vivir por la eternidad, pero necesitamos esa constante renovación. Entonces, en la vida del cristiano siempre hay un proceso de renovación en el cual nos despojamos de la antigua naturaleza del pecado para dar lugar a una persona nueva en Cristo Jesús. Todos los que ya aceptamos al Señor pasamos por ese proceso de renovación para ser una nueva criatura, pero con el tiempo pues se van menguando las fuerzas. La Biblia dice que se pierde el gozo del primer amor, y el Señor no quiere que perdamos el gozo del primer amor. El Señor quiere que sigamos siendo esas personas entusiastas para servir, para ayudar, para trabajar, para hacer las cosas con esa excelencia que Él quiere. Dice aquí en su palabra, si me ayudan con la siguiente cita, 2 de Corintios 5:17. Amén. Entonces dice que de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Entonces eso nos lleva a esa excelencia. Si somos nuevos, ¿verdad? Si hemos sido transformados, pues entonces debemos de estar en esa excelencia, debemos de demostrar ese cambio. Y dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces esa renovación debe ser un constante cambio en nuestras vidas. Tenemos hábitos, hay parte de la cultura, hay ciertas acciones, actitudes que a veces nos cuesta quitarlas, pero tenemos que llevarlas al Señor. ¿Por qué? Porque Él las tiene que transformar. El irritarnos, el enojarnos, el desesperarnos, el tal vez levantar la voz, o sea, son cosas que no deben de existir en nuestras vidas, porque dice la palabra del Señor que el amor es benigno, es sufrido, misericordioso, todo lo puede. Y si somos personas transformadas, debemos de tener el amor del Señor en nuestros corazones, y ese amor lo vamos a transmitir a otros. A lo mejor, aunque los hijos nos desesperen, yo me acuerdo mucho que uno del más chico de mis hijos era tremendo de chiquito, ese hasta si lo dejabas encerrado en el cuarto le decíamos el escapista, porque quién sabe por dónde se salía, pero se salía, ¿no? Y de repente yo hasta lo agarraba así, lo ponía en la barra y lo sentaba y se me hacía así todo, y yo orando porque ya ni sabía qué hacer. Yo decía, Señor, este niño toma control, porque era una balita. Pero en ocasiones así estamos, ¿verdad? Estamos con esa desesperación y dejamos salir todo lo que traemos ahí y no nos podemos contener. Pero el Señor quiere que nosotros, todas esas cosas, esos hábitos, todas esas cosas que tenemos viejas, que las saquemos. Nos cuesta desarraigar todo eso, nos cuesta sacar, pero tenemos que ir a la roca. Si no vamos a la roca, difícilmente podemos quitar esos hábitos, quitar esas costumbres, esa mala administración, o sea, tantas cosas que ocurren en nuestro día a día, porque la vida cristiana no es solamente en lo espiritual, en lo que no hago, en lo que hago, sino nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana es en todos los ámbitos de nuestra vida. El Señor vino a cambiar, a darnos esa nueva vida, pero a todo nuestro ser. Entonces, esa nueva vida incluye todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que nos comportamos. Yo me acuerdo mucho de una hermana que donde la asistía, no en esa iglesia, en otra iglesia que estuve asistiendo, que todos los domingos pues me pedía dinero prestado. Me decía, hermana, es que yo no sé por qué el Señor no me bendice, yo no sé por qué tenemos tantas cosas y no sé qué, y ya. Y yo me puse a orar, y ya un domingo me senté con ella y le dije, hermana, hay algo en tu vida que estás haciendo que no le agrada a Dios y por eso el dinero no te rinde. Piensa y checa en tu vida, en tu casa, hay algo, porque Dios cuando promete que te va a bendecir, Él te bendice. Ya pasó, y al siguiente domingo que nos juntamos a orar y todo, porque hasta eso estaba en el grupo de intercesión la hermana, y ya me dice, ay hermana, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Dice, fíjate que ya platicando con mi esposo y diciéndole lo que tú me estabas diciendo, pues resulta que me dice que tenía el diablito en el medidor de la corriente eléctrica. Le digo, o sea que se estaban robando la luz. Y me dice, sí. Le digo, pues ahí está. Lo quitaron, hermanos, y el Señor les empezó a bendecir. Hasta carritos se compraron después. Y digo, y ella cómo me abrazaba y me decía, hermana, gracias, gracias. Porque a veces hay cosas que hacemos que porque nos dicen, haz esto, pero hermanos, tenemos que ser avisados, como dice la palabra. Y si no va de acuerdo a la palabra, pues no lo debemos de hacer. Tenemos que hacer las cosas. A veces tal vez querramos ahorrar o queremos, no sé, tal vez aprovecharnos de alguien que nos está haciendo un trabajo o algo, pero no, porque el Señor entonces no va a derramar bendición. Si queremos bendición, tenemos que hacer conforme a la palabra para que veamos ese amor reflejado
en nuestras vidas. Y como puse aquí, en la vida de un cristiano siempre hay un proceso de renovación en el cual nos despojamos de la naturaleza antigua, del pecado, para dar lugar a esa nueva vida. Y también sin renovación, hermanos, no hay un crecimiento espiritual. Necesitamos renovarnos, necesitamos reconocer qué es lo que hay en nuestras vidas. En Mateo 9:17 nos dice que ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El Señor nos quiere dar esas bendiciones, pero si nuestro odre no está renovado, ¿cómo nos va a dar el Señor más? Se va a romper. Entonces necesitamos renovarnos para que el Señor nos dé más, nos dé cosas nuevas y podamos contenerlo, y así también pues ayudar a otros, porque dice aquí que los odres nuevos se cuidan, ¿verdad? Así como las águilas se cuidan entre ellos, como hermanos también tenemos que cuidarnos. Si alguien lo vemos ahí caído, desanimado o triste, tenemos que ir para ayudarle, para que él también pueda junto con nosotros seguir avanzando en las cosas del Señor. Entonces Dios quiere que volemos, no que muramos espiritualmente. En cada uno de los procesos Dios siempre nos levanta y no nos deja caer. Él ha prometido bendecir la obra de nuestras manos y Él siempre, hermanos, estará con nosotros. La palabra del Señor ahí en Josué 1:9 nos dice que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que fueres. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso, cuando nosotros sintamos tal vez que no tenemos esas fuerzas, tenemos que recordar que Él está con nosotros. Quisiera si me ponen el Salmo 103:5, hermano. Dice la palabra, el que sacia el Salmo 103:5. Sí, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién va a saciar nuestras almas? ¿Quién va a darnos esa vida? ¿Quién nos va a dar esa rehabilitación? Dios. Dice aquí que el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces necesitamos pasar por ese proceso de transformación para que el Señor nos dé esas nuevas fuerzas. Y tenemos aquí el búfalo, ya estoy terminando, hermanos, y vemos aquí unas características de los búfalos. Los búfalos no se quedan atrás cuando se trata de enfrentarse al peligro, luchan valientemente contra los depredadores, defienden a los jóvenes, ancianos y débiles. Su fuerza está en sus cuernos y joroba, y la verdadera fuerza del búfalo es ponerse de rodillas, y necesitan una fuente de agua. Aquí vemos también esa característica donde dice que defienden a los jóvenes y ancianos y débiles, lo mismo que las águilas cuidan. Los búfalos hacen, cuando hay un depredador cerca, hacen un círculo los adultos y en el centro ponen a los más débiles para protegerlos, lo mismo que las águilas que vienen a ayudar a esas águilas. Entonces, como hijos de Dios tenemos que ayudarnos, que protegernos, que alentarnos, que animarnos para seguir perseverando y alcanzar esa meta que es estar con el Señor por la eternidad. Y dice que luchan valientemente y que su fuerza está en sus cuernos y está en esa joroba. Y yo leí ahí que necesitan estar cerca de una fuente de agua, porque ellos necesitan de 40 a 50 litros de agua todos los días, y necesitan estar ahí también cerca del agua para que los insectos y todo lo que quiera quedarse en su cuerpo pueda salir con el agua. Entonces aquí yo estoy tomando estas tres características
del búfalo beber de las aguas. La semana pasada nuestro hermano Eric hablaba de la mujer samaritana, cómo pues el Señor Jesús habló a su vida y el Señor le dijo, ¿verdad?, que el que bebiere, que le diera de beber de esa agua, porque esa agua es la única que nos puede saciar. Así como el búfalo necesita del agua para estar hidratado y tener ese vigor para hacer sus rutina del día, nosotros necesitamos beber todos los días de esa agua. En Juan 4:14, si me ayudan ahí con la cita. Alguien que me ayude a leer, voz fuerte, adelante. Amén. Dice que el agua que Él nos da no nos va a dar sed. ¿Qué quiere decir? Que espiritualmente vamos a estar saciados. Que el Señor va, si hay un dolor, si hay una tristeza, si hay un proceso que estamos pasando, Él nos va a dar esa agua para vivificarnos, para hidratarnos, para que nosotros sigamos avanzando y podamos llegar y alcanzar esa meta. Pero si no estamos todos los días tomando de esa agua, pues entonces, ¿qué pasa cuando alguien se deshidrata? O sea, se anda desmayando. Pues así nos pasa, ¿verdad? Como cristianos, si no tomamos esa agua, agua de vida, pues entonces va a llegar un momento que también vamos a sentir que desfallecemos. ¿Por qué? Porque nos falta esa agua que el Señor quiere dar a nuestras vidas. Y en Ezequiel 47:12, ¿sí? ¿Alguien que me ayude a leer? Amén. Aquí vemos una visión de cómo en el templo salía esa agua y veía Ezequiel esa agua cómo fluía. Y en estos versículos habla que junto a ese río había árboles que tenían su fruto y las hojas que servían como medicina. El fruto es para la alimentación de cada uno de nosotros. Las hojas cumplen una función medicinal. Cuando nosotros estamos en esa agua de vida, pues esa agua de vida va a ser medicina, dice la palabra medicina a tus huesos, ¿verdad? Esa agua de vida. Si nosotros recibimos esa agua, pues nos va a sustentar y nos va a dar esa salud espiritual. Ese fruto, hermanos, va a ser perpetuo y así se va a mantener gracias al suministro continuo y abundante de agua de ese manantial que brota de la roca. Si nosotros queremos estar en esa renovación constante, tenemos que beber de esa agua de vida para que podamos nosotros tener un fruto perpetuo, o sea, fruto por siempre. Y para que nosotros también podamos mantenernos gracias a ese suministro constante. ¿Qué pasa cuando una planta no la regamos? Se seca también. Entonces, si nosotros no tomamos de esa agua viva, nos vamos a secar, nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque no tenemos esa agua. Otra característica que tiene el búfalo, leíamos ahí que él es valiente y que él se enfrenta al adversario. Pero algo que me llamó mucho la atención, incluso le comentaba a mi esposo y me dice, sí, yo ya lo sabía. Me dice, estábamos ahí platicando y dice que el búfalo cuando se va a enfrentar a una presa, que se hace para atrás, pero no es porque tenga miedo, sino en ese momento de hacerse para atrás, empieza a mover su joroba y en esa joroba tiene él un depósito de aceite.
y ese depósito, ese aceite lo empieza al mover, lo empieza a segregar o a disgregar todo en su lomo. ¿Para qué? Cuando viene la presa y quiere tomarlo, no le permite ese aceite que lo puedan agarrar, lo hace más fuerte. Entonces, por eso lo tomé yo como una característica que debemos de tener. Él se unge con aceite. Entonces, nosotros tenemos que permitir que el Señor nos unja con ese aceite, que Él nos llene con su Espíritu Santo para que nosotros podamos resistir en el día de la adversidad, que podamos estar en esa roca, que podamos nosotros tomar de esa agua viva, pero que permitamos que ese aceite, el salmista David decía, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir? Que el estar con esa unción del Espíritu, tenemos bendición sobre nuestras vidas y tenemos ese gozo en nuestros corazones para seguir avanzando. Entonces, el búfalo es un mecanismo de defensa, de esta forma se cubre. Entonces, necesitamos, hermanos, estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tener esa unción por parte de nuestro Señor. Si me ayudan con la cita, Hechos 1:8, alguien que me ayude a leerlo. Amén. Comentábamos el hermano el domingo pasado de ser misioneros, pero necesitamos esa unción, necesitamos ese poder para ir y tener esas ganas, porque a lo mejor muchos dirán, bueno, yo sí quiero predicar y todo, pero como que no hay ese ánimo, como que no hay esa pasión, como que no hay ese amor. Entonces necesitamos estar llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para recibir ese poder, para recibir esas fuerzas e ir y predicar la palabra de Dios. Tener esa valentía de ir y predicar la palabra de nuestro Dios. Hace unos meses, bueno, ya hice el año, yo le decía al Señor, Señor, ¿dónde más te puedo servir? ¿Dónde más? Y ese día que oraba yo le decía, yo quiero que hoy me digas. Y a las horas, estando en la escuela, en el receso, me llegó un mensaje, me dice, hermana, le invitamos para que participe en la radio y todo. Y ya cuando yo vi ese mensaje dije, Señor, gracias. Entonces me estaban dando la oportunidad de estar 1 hora en la radio para dar el mensaje. Y es algo que, pues, es, bueno, ¿cómo voy a ir a la radio? Yo nunca he estado en la radio, pero el Señor es el que nos da las herramientas para hacerlo. Y ya cumplimos 1 año, gracias a Dios, de estar ahí. Y pues ha sido de bendición para mi vida de estar participando ahí con este pastor ahí en Leona Vicario. Entonces, hermanos, necesitamos tener esa unción para que el Señor nos use, para que el Señor nos mueva. No nada más es aquí en la iglesia donde debemos de servir, hay afuera mucho lugar donde servir, pero necesitamos ese poder, necesitamos esa valentía de salir, de compartir, de con quien estemos, hablarles de la palabra. Y a lo mejor nos rechacen o nos digan, es que tú pura iglesia o tú pura palabra, tú pura Dios, pero uno cumple con dar el mensaje. Y yo a veces le doy gracias a Dios porque me he encontrado a personas, les comparto y a los 3-4 días se murió esa persona y dije, bueno, Señor, gracias porque yo ya cumplí, si me lo pusiste pues fue por algo, ¿no? Entonces, y no se queda ese pesar, ¿no? Porque a veces sí, no fuiste a ver a alguien y te queda ese pensar, dices, ya no le reafirmé de que tenía que buscar más del Señor. Si vamos a Job 2:28, hermano o hermana, por favor. Sí, Job 2. No, 2:28. No, a ver, me equivoqué entonces. A ver.
Entonces me equivoqué ahí con la cita. ¿Y el 18 qué dice? ¿Hasta ahí? Entonces, bueno, perdón ahí porque yo le anoté mal. ¿Y Hechos 1:8? Ya lo leímos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces necesitamos, hermanos, esa unción. Dice que el aceite también lo usaban en los cuernos para darles ese brillo y ese resplandor. Entonces nosotros necesitamos ese aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para hacer esa luz en el mundo y para estar consagrados y purificados, y así también santificar cada una de nuestras vidas. Y otra característica del búfalo es ponerse de rodillas. El búfalo, cuando tiene carga y va a subir una montaña o va a un peñasco, él, para tener esa fuerza y poder subir, dobla las rodillas, avanza, se vuelve a levantar, descansa, vuelve a doblar rodillas, avanza. Y yo leía que cada vez que dobla rodillas, se levanta, va avanzando la peña, que toma más fuerza y más velocidad para subir a esa peña. Entonces nosotros necesitamos, para seguir avanzando, doblar rodillas, levantarnos, doblar rodillas, levantarnos. ¿Para qué? Pues para tomar ese vigor, para tomar esas fuerzas y para seguir avanzando en el camino que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Romanos 14:11, si alguien me ayuda. Amén, amén. Dice que escrito está que ante Él se doblará toda rodilla. El ir ante el Señor, el humillarnos ante Dios, es decirle: Señor, yo dependo de ti. Sin ti nada puedo hacer. Sin ti nada soy. Cuando vemos cómo a los reyes y todos les hacen una reverencia, ¿verdad? O incluso en algunos lados hasta les besaban la mano a los reyes o a los monarcas. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él es el que tenemos que honrarlo, y ante Él tenemos que postrarnos y adorarle y decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero esa renovación. Filipenses 2:10. Amén. Entonces dice la palabra que para que en Él se doble toda rodilla. Todos debemos de doblar rodillas, y no solamente para honrarlo, sino porque ahí vamos a tener esa fuerza para seguir adelante. Así como el búfalo toma más fuerza y más velocidad, así nosotros vamos a tener esa fuerza. Por eso la palabra nos dice que Él aumentará mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Leíamos. Entonces, si necesitamos esa renovación, necesitamos ese aceite fresco y necesitamos doblar rodillas para que el Señor nos dé esas nuevas fuerzas. Y el último, segunda de Crónicas 7:14, alguien que me ayude ahí fuerte. Amén, amén. Entonces aquí vemos cómo el Señor, ¿verdad?, nos dice que si mi pueblo se humillare, que se arrepintieren de sus malos caminos, Él va a sanar la tierra. Incluso cuando veíamos el texto del agua, de esa agua que hay que beber, dice que dará su fruto en su tiempo.
y que también recibimos sanidad. Entonces necesitamos, hermanos, doblar esas rodillas para que el Señor, en esa humildad ante Él, postrados, Él pueda sanar nuestra tierra, lo que está a nuestro alrededor, sanar nuestras vidas y que nosotros podamos ser renovados y podamos ser transformados cada uno de nuestros días. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, estar siempre en la presencia del Señor para que el Señor sea quien nos ayude y que podamos entonces decir que vamos a levantar alas como las águilas. ¿Cuántos quieren levantar esas alas como las águilas? ¿Cuántos quieren tener esa fortaleza? ¿Cuántos quieren tener esa unción? ¿Cuántos quieren estar bebiendo de esa agua de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros? Es necesario estar ahí, como dice su palabra, plantados en esas corrientes de agua, porque ahí dará su fruto en su tiempo. Dice, y todo lo que hace prospera. Entonces, a veces estamos ahí padeciendo, sufriendo, lamentándonos, pero su palabra dice que guardemos sus mandamientos. Su palabra dice que hagamos lo que está en su palabra, pero nos gusta hacer lo que nosotros queremos. No nos gusta hacer de la excelencia. Desvalorizamos lo que Dios ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros, porque Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por amor, para que tengamos una nueva vida. ¿Y qué estamos haciendo o qué hemos hecho con esa nueva vida que el Señor nos dio? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Estamos cerrando bien el año? ¿Hay cargas? ¿Hay rencores? ¿Hay pruebas? ¿Qué hay en tu vida? ¿Estás pasando por un proceso? Hagamos como las águilas, arrancar esas plumas que nos están pesando y que no nos dejan volar. Pero las vamos a arrancar. ¿Y a dónde vamos a ir a refugiarnos? A la peña, a esa roca que es Cristo. Solamente con Él podemos deshacernos de esas cosas que nos están impidiendo remontar el vuelo, porque nos pesan. Tal vez no lo veamos físicamente, pero ahí andamos cargando esos problemas, esa necesidad o ese hábito, lo que traigamos, y no nos deja avanzar. Necesitamos, hermanos, hacer esa renovación, que analicemos qué hay ahí que no me deja avanzar, qué es lo que está ahí que no me deja retomar el vuelo, y arreglémoslo. ¿Y cómo? Viniendo a las plantas del Señor, viniendo a Él, humillarnos y decirle: Señor, unge mi cabeza con aceite, te necesito. No quiero seguir avanzando sin que tú estés a mi lado. Yo quiero seguir avanzando porque yo sé que tú estás a mi lado. Vamos a ponernos de pie.